trata del doctor Eduardo Castro. Él es el director de posgrado de neumología en la Universidad Central del Ecuador. Vamos a conversar sobre el impacto de la variante Omicron del COVID-19 y obviamente pues todas las medidas y autocuidado que se debe tener durante estas festividades de Navidad y fin de año. Doctor, gracias por estar con nosotros acá en Radio América. Por favor, si usted puede poner el video, sería muy bueno que encienda el video de su cámara. Gracias. La entrevista es vía Zoom. Estamos en la ciudad de Guayaquil. Estoy con mi compañero Carlos Murrieta. Soy Nubia Villasís. Buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días a la distinguida audiencia de Radio América y por la oportunidad de dirigirme al país, ¿no? Como ustedes muy bien lo dicen, pues estas variantes de SARS-CoV-2 van apareciendo continuamente. ¿Y cuál es la causa? La causa yo diría que es multifactorial. Primeramente, tenemos una inequidad en cuanto a programas de vacunaciones de los diferentes países, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta que en nuestro país hemos tenido en cierta manera una vacunación exitosa, ¿no? Puesto que estamos llegando prácticamente en las 2 primeras dosis a casi el 80%, lo que quiere decir una vacunación de rebaño, pero sin embargo tenemos cosas que no cuadran, como por ejemplo, queremos abrir la frontera con Colombia. Es justificable que nosotros tenemos que reactivarnos económicamente, pero ¿cuál es lo fundamental? En la frontera norte de Colombia apenas llegamos, no se llega ni a un 30% de personas inmunizadas. Entonces yo diría que el problema fundamental es la inequidad de las vacunas a nivel global. Es uno de los factores. Otro de los factores para que se vayan desarrollando estas diferentes mutaciones es la falta de educación y concientización de la población, ¿no? En nuestro país y a nivel global, que desgraciadamente nosotros nos hemos distendido, cada vez tenemos menos miedo, digamos, al SARS-CoV-2 y por tanto pues nosotros abusamos de estas medidas de bioseguridad que tenemos que nosotros seguir insistiendo, que es el distanciamiento social, el uso adecuado de mascarilla y el lavado de manos, que desgraciadamente, como vuelvo y repito, se están olvidando en la población. Doctor, Omicron, esta nueva variante, ¿es un peligro real acá en nuestro país, Ecuador, o es una exageración? Yo diría que hay que tomarlo las cosas como van viniendo, ¿no? Omicron, según los estudios, se ha visto que es una variante mucho más contagiosa, ¿no? Están en marcha estudios para probar si esta variante es más mortal. Hasta el momento se ha visto que afortunadamente esta variante no produce casos graves, ¿no? Hasta el momento en Sudáfrica hay reportes de muchos casos en los cuales la enfermedad únicamente es leve o moderada. Ese es lo positivo. Lo negativo es que esta variante, por tener muchas variedades, digamos, para que la comunidad lo entienda, ¿no? Muchas variedades, esta tiene una mayor capacidad de contagio, ¿no? Yo diría que 16 veces mayor que las anteriores o que la original de Wuhan. Entonces, en ese sentido, diríamos que a pesar de ser más contagiosa, pero sin embargo, pues probablemente produce síntomas más leves, que probablemente está dado porque los programas de inmunización y las 2 primeras vacunas en algo ya nos protegen. Doctor Castro. Sin embargo, doctor Castro, buenos días, ¿cómo le va? Carlos Murrieta le saluda. Oiga, el que tiene memoria de lo que ocurrió en la pandemia, lo recuerda usted en esa rueda de prensa junto a la ministra de Salud, la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, incluso con personal de la OMS en enero del 2020, cuando salieron a dar información sobre el paciente chino que inicialmente se dijo había sido el que trajo el COVID-19 acá en el país. En su momento calificaron como el caso intratable, pero usted que ha sido testigo de la evolución de la pandemia desde el comienzo, desde la aparición aquí en el Ecuador,
Ecuador, ¿qué ha sido lo más difícil de sobrellevar con respecto a los mitos que tiene la ciudadanía? Porque usted sabe que en el Ecuador lastimosamente no existe una cultura de la prevención en salud. Existe aquí, la cultura es de la automedicación. En ese marco, ¿cuál ha sido tal vez lo más peculiar que usted ha observado con sus pacientes? Entiendo que han de haber sido decenas a lo largo de la pandemia. Y hablando de los mitos, ¿en qué cree la gente en la actualidad a propósito ya de la evolución de la pandemia? Señor Murrieta, usted me hace acuerdo de el año 2020, en donde yo alertaba ya a los entes estatales, especialmente al Ministerio de Salud Pública, lo que nos iba a venir y que estábamos mal preparados, que en las instituciones públicas que necesitábamos el debido apoyo, ¿no?, para que los hospitales puedan dar una mejor atención, ¿no? Entonces, en ese marco, pues yo ya alertaba y de que esta iba a ser una situación muy difícil, ¿no? Y en cuanto a lo que usted dice, en cuanto a la situación de desesperación que llegamos como sociedad ecuatoriana, como pacientes, como familiares que tuvimos pacientes graves y muchas personas pues tuvieron familiares que fallecieron, incluso en una misma familia fallecieron muchas personas, ¿no? Ante esa desesperación se crearon varios mitos, se aprovecharon muchas personas, digamos, incluso diría que algunos mafias, ¿no?, de que sorprendían a la población con determinados medicamentos y sustancias que indicaban que eran curas milagrosas. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos de sangrados digestivos secundarios al uso indiscriminado del cloruro de magnesio, o sodio, de todas estas sustancias, o incluso efectos indeseables de cosas que desafortunadamente pues la población se dejó influenciar, ¿no? Del hidróxido de cloro. Hidróxido de cloro Y otras sustancias que desgraciadamente, ya le digo, ante la desesperación, lo que la comunidad debe tener en claro que es, a pesar de las múltiples investigaciones de todos estos medicamentos antivirales, pues hasta el momento no existe una cura específica contra el virus del SARS-CoV-2. Lo que sí nosotros podemos tratar las complicaciones, y lo más importante que nosotros hemos aprendido en esta pandemia es que nosotros debemos elevar las defensas. Por ejemplo, hay ciertos productos naturales derivados de plantas, yo diría que algunos que también se comercializan en el mercado. Por ejemplo, pues tenemos estos derivados de plantas como el Pelargonium psiloides que se publicita en el mercado, y que hay algunos estudios, ahora algunos laboratorios están haciendo estudios in vitro y probablemente in vivo sobre sustancias de derivados de plantas que probablemente bloquean el ingreso de estos virus, y en este caso del SARS-CoV-2. Doctor, ¿de qué plantas estamos hablando? En el nombre que nosotros los conocemos, no el científico. ¿De qué plantas se está hablando? Son ciertas plantas que tienen ciertas particularidades de ser inmunomoduladores, ¿no? Por ejemplo. Eso le digo, estos vegetales generalmente son ciertos derivados de hongos o ciertos plantas que pueden existir en la Amazonía o en diferentes sitios, en donde nosotros pues podemos sacar diversos extractos de estos medicamentos inmunomoduladores que son fundamentales para las defensas del organismo. Suelen decir, por ejemplo, yo me acuerdo de las personas con cáncer que es, por ejemplo, la zorrilla, llantén, que sangre de drago,
que normalmente la cultura popular los utiliza. Doctor, pero nos deja usted una gran interrogante aún. Ese primer paciente chinito que usted trató, ¿eso era COVID o no era COVID? Verá, desgraciadamente no se tuvo el resultado de la autopsia. Hasta el momento conozco que haya habido el resultado del examen del PCR cuantitativo, que prácticamente era el que nos podía confirmar o descartar. Muy bien. Lo que a mí me llama la atención es que posteriormente este paciente fue tratado y el diagnóstico fue de que tenía una hepatitis. Y yo desconozco hasta el momento que un paciente tenga insuficiencia respiratoria y daño pulmonar por hepatitis, ¿no? Entonces me queda la gran incógnita y lo que sí puedo decir es que este paciente se comportó en la clínica, en la radiografía, en la alteración COVID pulmonar, idéntico a un paciente con SARS-CoV-2. Ahora, doctor, otra inquietud que tenemos, y por un tema también que de consumo popular o de la ciudadanía, y las pastillas de invertimina era, ¿de verdad son buenas para combatir el coronavirus o eso es solamente un mito? Ivermectina o el Ivermin, ¿no? Incluso pues se comenzó a hacer una publicidad. Hasta el momento, los estudios científicos que existen dan como resultado de que no tienen ninguna efectividad en el SARS-CoV-2 y por tanto yo diría que es más un mito y una propaganda antes que una realidad. Y la alcaldesa le puso aquí a todo el mundo Invermin. Doctor Castro, oiga, usted es neumólogo. ¿Qué pasa con los daños o con las secuelas tras haber padecido COVID-19? Los daños a los pulmones. ¿Qué recomendación le da a la ciudadanía que ya ha tenido COVID-19? ¿De qué debe estar atento en el marco del cuidado de su salud? Ya, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Puesto que, como ustedes conocen, pues los hospitales públicos, incluso los privados, únicamente le daban el alta al paciente y decía, pues, usted ya se salvó su vida, está fuera de peligro. Pero desgraciadamente los pacientes que tenían compromiso pulmonar moderado y grave, y peor los que habían entrado a la terapia intensiva, presentaban un grave daño pulmonar, ¿no? Que por eso yo lo llamo para donde el momento nosotros podemos actuar en un paciente que ha sido dado de alta y que tiene compromiso pulmonar, evitar daños que pueden ser irreversibles. Por eso indico yo al paciente que ha tenido una neumonía por COVID y peor, que ha estado largo tiempo en terapia intensiva, llamo los primeros 3 meses la época de oro. ¿Qué quiere decir? Donde el médico debe intervenir para evitar daños que sean irreversibles, como por ejemplo la fibrosis pulmonar, que generalmente en el post-COVID hemos visto que se desarrolla en los 3 primeros meses. Si nosotros no tenemos una intervención rápida de este tipo de pacientes, probablemente estos pacientes o estos daños serán irreversibles. Pero nos hemos dado cuenta también que, además de la medicación que nosotros debemos ofrecerle a estos pacientes, lo más importante es que el paciente haga ejercicio, que haga una dieta sana, especialmente con carnes blancas, con ensaladas, con frutas. Las frutas pues tienen antioxidantes que elevan las defensas. Entonces la lección que nos ha dado el COVID es que nosotros tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tomar una dieta adecuada y que tenemos que comer muchas frutas, ensaladas, carnes blancas, etcétera, ¿no? Eso es fundamental. Doctor, sí. Para finalizar ya la entrevista, doctor, ¿en cuántos meses más los ecuatorianos podremos ya quitarnos la mascarilla? Eso dependería de muchas cosas. Dependería del comportamiento de la población, ¿no? Yo diría que, como dicen los estudios y dicen los científicos a nivel mundial, el doctor Fauci, que es el infectólogo más conocido de Estados Unidos, indica: todavía, si no aparecen nuevas variantes y si los programas de vacunación no llegan a la vacunación de rebaño a nivel mundial, y si nosotros no mantenemos las medidas de bioseguridad, ¿no?,
si no nos relajamos, entonces nosotros siquiera tendremos un año más de esta situación. Por lo tanto, pues el mensaje a la población es que mantengamos las medidas de bioseguridad. Vacunémonos la tercera dosis, porque sabemos que más o menos los estudios indican que las defensas bajan a los 8 meses, ¿no? Y por tanto, pues nosotros tenemos que realizarnos la vacuna de refuerzo más o menos pasado los 8 meses. Y probablemente tendremos que vacunarnos cada año, como la vacuna de la influenza, especialmente en los pacientes de la tercera edad y en los pacientes que tienen enfermedades preexistentes como la diabetes, pacientes con cánceres, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, etcétera. Ok, doctor, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado acá en Radio América, en la señal de Guayaquil. Le agradecemos su participación. Ha sido el doctor Eduardo Castro, director de posgrados de neumología en la Universidad Central del Ecuador y también primer médico que alertó sobre la pandemia del COVID en el Ecuador. Que tenga buen día, doctor, y también feliz año, feliz Navidad, porque creo que hasta el próximo año nos vamos a ver. Buen día. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la distinguida radioaudiencia.